hacer un recordatorio integral de lo que hemos venido avanzando para que ustedes en su proceso de repaso sea una clase que les ayude a reforzar su preparación para el examen. Los exámenes ya se vienen a partir del 13 de febrero en adelante, entonces pues ahí esperamos que ustedes estén bien preparados para salir con éxito en el primer examen parcial. Entonces voy a trabajar la proyección. Entonces, retomando desde lo que hemos hablado del día 1 de clase, recordemos el tema fundante del curso de Finanzas 2 es el presupuesto. Y el presupuesto en un enfoque dirigido a lo que es la empresa privada lucrativa. La estructura del estado de resultados que ustedes ya conocen es empezar con las ventas, costo de ventas, llegar a la utilidad bruta en ventas, menos gastos de operación, luego una utilidad de operación, otros ingresos y otros gastos, utilidad antes de impuesto y la utilidad neta. Ese es el esquema, digamos, conforme a NIF que tenemos, que ustedes ya lo trabajaron en la contabilidad general. Entonces, esta es la razón por la cual también en el proceso presupuestario empezamos con las ventas. Luego de relacionar todos los aspectos teóricos, ¿qué es un presupuesto en su definición? Hay muchas. Luego venimos y relacionamos todos los principios del presupuesto en la práctica. Y nuestro curso en la unidad 3, el presupuesto por áreas y niveles de responsabilidad, empezó a partir de las ventas, el volumen de ventas. Como vimos la clasificación de los presupuestos, un presupuesto de volumen hay que hacerlo antes para luego tener el presupuesto en valores. Ustedes van a estimar la cantidad de galones de combustible que se consumen los vehículos y después por el precio y tienen el consumo ya exatizado. Entonces nuestro presupuesto inició con las ventas. Si hay ventas, hay producción. Si no tenemos ventas, ¿qué vamos a producir? Pues vamos a producir para almacenar y no poderlo negociar. ¿Cómo se establece de que sí es probable las ventas? Pues los emprendimientos. Los emprendimientos ya más sofisticados permiten tener estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad, lanzamiento del producto al mercado. Y ahí empieza el negocio en marcha y va hacia adelante. Pero ustedes dicen, bueno, yo vendo 100 carros, los voy a producir o los compro si hablo de puramente el negocio de compra-venta. No voy a comprar los carros y después a ver si los vendo. Entonces, esta es la lógica en la que se basa el proceso que llevamos. Ese proceso que llevamos es a partir de las ventas. Ventas del menos el costo de venta, los gastos de venta, gastos de administración y llegamos al proceso. Aquí está en el régimen de utilidades de las empresas. Ustedes saben que si nos vamos al decreto 10/2012, está el régimen opcional simplificado, la famosa retención definitiva sobre las ventas, y también está el régimen de utilidades de las empresas, que al final del periodo, que es lo que tenemos aquí mostrado para ustedes. ¿Cuál es el proceso presupuestario? Pues el proceso presupuestario entonces el proceso presupuestario inicia con las ventas para poder establecer la producción. La mecánica que llevamos. Las ventas es el arranque. Tenemos que considerar que a partir de aquí en adelante, todo internamente en la empresa puede ser más fácil, hablando de eficiencia y eficacia en las operaciones, porque el de producción espera que le digan cuánto quieren en el área de ventas, entonces hacerlo. El de producción ya tiene su maquinaria, ya tiene operarios, tiene fórmulas, tiene capacidad instalada, está todo ahí listo, pero
El de ventas es el que se debe de conectar con la parte exterior, factores externos, la demanda, la competencia, las fuerzas económicas generales y todo lo que hemos estado hablando. Las ventas en unidades empiezan con un pronóstico. Ese pronóstico es el que nos va a llevar a establecer el presupuesto de ventas. Ese presupuesto de ventas donde ya ustedes ponen en juego una cantidad de acciones en el proceso de decir cuánto es lo que esperamos vender en el año siguiente. Los pronósticos son calculados en las empresas semanalmente, en forma diaria, en forma mensual, pero todo es elementos numéricos propiamente dichos y en base a los pronósticos, pues ustedes ya van a tener la capacidad de poder hacer un presupuesto. El presupuesto de ventas puede ser elaborado bajo tres procedimientos: los métodos estadísticos, los métodos de criterio, el método de factores. Los métodos estadísticos, hay ahí un requerimiento de un trabajo de investigación y hay una parte que ya les pusimos en la RAD, que son las series cronológicas, series de tiempo que tienen que ver con esto. Los métodos de criterio. El método de criterio atiende al principio de participación. No debemos de pasar por alto la experiencia de los vendedores en el campo. Generalmente el método de criterio recoge todas esas lecciones aprendidas. Cuando los vendedores llegan con ustedes y les dicen, el área para Petén está la carretera totalmente dañada, los carros se están arruinando, cuesta llegar, a Petén está entrando producto mexicano y todas esas consideraciones son el método de criterio. La apreciación del que está en día a día en las operaciones. Ahí hay supervisores de ventas, hay vendedores y otros restos de trabajadores que muchas veces le pegan a esa consideración en la práctica. El método de criterio viene siendo aquella interrelación entre el conocimiento empírico, práctico, y el conocimiento calificado que da ya, digamos, el administrador de empresas y el mercadólogo. Existe en todas las disciplinas. Ustedes se han dado cuenta que en la agricultura existe el ingeniero agrónomo y el agricultor. El agricultor trabaja en base a lecciones aprendidas prácticas, pura experiencia. Y el agricultor sabe qué es lo que puede funcionar más en el tema de semillas, abono orgánico, abonos químicos, la fecha de sembrar y otros de factores. Y el ingeniero agrónomo, pues es el profesional universitario especializado en las técnicas agrícolas, pero interrelacionan los dos para mejorar los procesos. En la construcción, ahí ven ustedes arquitectos, ingenieros, maestros de obra y albañiles. Y se toma en cuenta el criterio de los albañiles muchas veces de parte de la ingeniería y la arquitectura para mejorar. Ustedes saben que hay albañiles de mucha experiencia que son acertados en su consideración y no han pasado por aulas universitarias. Ellos han mejorado su conocimiento a través de estar en la construcción meses, años y años y años. Y se tienen que tomar en consideración. Porque ustedes ven a los ingenieros y a los arquitectos, tienen herramientas informáticas sofisticadas que les den hacer planos, hacer el costeo y hacer todo el proceso y dan el dato, pero quienes hacen la obra son los maestros de obras y los ingenieros. Eso existe también, por ejemplo, en la ginecología. En la ginecología ustedes han escuchado hablar del ginecólogo y de las comadronas o señoras parteras, que todavía existen en algunas áreas rurales. Entonces, el método de criterio nos lleva a eso. En todos los campos del conocimiento ustedes tienen que tener presente eso, que tenemos que atender y escuchar. La mecánica también. Ustedes saben que hay profesionales en los talleres grandes en Guatemala de ingenieros mecánicos, pero también están los mecánicos que han aprendido por puras habilidades, por pura aptitud,
Y es asombrosa esa situación cuando nos dicen el cambio de motor que tiene el carro es porque ya necesita cambio de clutch. El cambio de motor es por esto, por lo otro. Y es admirable esa experiencia, ese conocimiento que viene de la práctica. Entonces, cuando se hace el presupuesto de ventas, muchas veces el criterio de las personas que están en la cancha el día a día ayuda a resolver esa parte. Como los métodos estadísticos no agarran los elementos cualitativos que se pueden poner en práctica, excepto cuando ustedes ya tienen una estadística avanzada. Ustedes vieron, por ejemplo, los coeficientes de sesgo, vieron la ley de probabilidades, vieron también en estadística la parte de desviación estándar, desviación típica, que nos ayuda a hacer ajustes, pero hay aspectos cualitativos que no agarran, es donde nace el método de factores. Y ese método de factores, pues ya toma en cuenta aspectos cualitativos, los efectos del alza de precios, la competencia, las ventas irregulares, los gustos y preferencias del consumidor. Ayuda, entonces, el método de factores a clasificar esos elementos y a conformar un presupuesto. El método de factores es como que alguien diga en su pronóstico, yo en este semestre voy a ganar los 4 cursos. Ese es un pronóstico, es una intención, es un deseo y que todos como estudiantes lo tenemos, pero el método de factores es que ustedes dicen, bueno, ¿cuáles son mis factores claves para lograr eso? Tengo que prepararme adecuadamente con tanto mínimo de horas para los exámenes. Tengo que entregar los laboratorios puntualmente, integrarme a un grupo para los trabajos y luego pues buscar bibliografía complementaria o X acciones. Así es la venta en el método de factores. Ustedes tienen una fórmula y dicen, yo voy a proyectar 4 cursos aprobados este semestre, pero eso no sucede automáticamente. Igual sucede en las ventas, cuando se hace el presupuesto. Hay acciones que hay que emprenderlas. Más publicidad, mejores políticas de precios, mejor remuneración a los trabajadores, voy a hacer entregas a domicilio, voy a cambiar el horario de atención al público, vamos a cambiarnos de local porque ahí hay parqueo, ahí es más fácil el despacho. Esas condiciones son las que convierten el pronóstico o el método de criterio en un presupuesto. Luego, cuando ustedes hacen el volumen de ventas, ustedes van a hacer las ventas de un periodo, un mes, un semestre, un trimestre, 2, 3 años, cuando hablamos de presupuestos multianuales. Pero luego esos presupuestos también los tenemos que llevar a otros detalles, la región y el producto. Ustedes dicen, en el año vamos a vender 100,000 unidades. ¿A qué región le tenemos que atender más esa demanda? Y luego, ¿qué producto vamos a llevar a esa región? Ahí van convirtiendo ustedes ese presupuesto en un conjunto de acciones basadas en la experiencia, basadas en todo lo que está a nuestro alcance de información. Y entonces, estos ya son presupuestos analíticos. Eso ya lo vimos con el índice de variación estacional. Para el presupuesto por el periodo, nosotros calculamos un presupuesto anual y lo podemos hacer bajo estos 3 métodos. El método estadístico, el método de criterio, el método de factores. Luego, que está el principio por periodo, se recuerdan que vimos el presupuesto por región, o sea, regionalización de ventas, lo hicimos por producto, lo podemos hacer por cliente, por región. ¿Cuáles son las 2 regiones que tienen las grandes empresas? Exportaciones y ventas en el mercado local. En la región, las ventas en el mercado local, ustedes las pueden dividir por departamento. Las exportaciones las pueden dividir por país. Y ahí seguimos bajando ese nivel analítico del presupuesto. Y luego por producto, porque la empresa tiene varios productos. Aquí hablamos hipotéticamente de las empresas más grandes. Las pequeñas empresas también pueden hacer esto con mayor precisión, pero menor volumen. Entonces, aquí ya viene el volumen de ventas,
No hablamos de ventas en valores porque es al final cuando se va a determinar el precio de venta. Ustedes van a hacer el volumen y luego, pues, nos vamos a ir a hacer un pronóstico, posiblemente a través de la Y calculada o por otro proceso. En la Y calculada, los elementos de la fórmula son que la Y calculada, valor que se debe encontrar, respuesta, es la respuesta al problema. A son las ventas base, B es el factor de acumulación. Ese factor de acumulación puede ser positivo o negativo. Positivo cuando hablamos de ventas ascendentes, pero negativo. Y ahí van a ver ustedes algunas situaciones que se dan en los negocios. Hablando, por ejemplo, de los vehículos. De los vehículos, hipotéticamente, una empresa fabrica carros diésel y de gasolina, caja mecánica. Carros diésel y de gasolina, caja automática. Entonces, posiblemente para el tema de caja automática, el factor de acumulación va a ser creciente, porque es lo que más se va a ir vendiendo. Recordemos que unos productos vienen desplazando a otros por el avance tecnológico, la modernización, la tecnificación. Entonces, puede haber ventas crecientes, o sea, que van en aumento, y ventas decrecientes. Y X en esa fórmula es el valor de la variable que determina el dato que se debe encontrar. Esto es un recordatorio de esta fórmula de la Y calculada que ustedes vieron en la matemática estadística en unos de los semestres anteriores. Las opciones de proyección de ventas, que esta es parte de su trabajo de investigación, opciones de proyección de ventas, puede haber una tendencia simple, semipromedios y los mínimos cuadrados. Para todo eso, las empresas siempre se basan en la historia. Y aquí pensemos que alguien dice, bueno, yo ya tengo estos datos históricos, ventas en volumen de unidades, cuánto vendo en el 2016 al 2023 o cuánto he vendido. Y aquí pueden ver, apreciar ustedes un fenómeno, si se pudiera decir así. En el año 2021, ustedes vendieron 30,000 unidades. En el 2022 hay ventas decrecientes y en el 2023 pues hay una recuperación. Esto estadísticamente nos va a dar un resultado, porque tenemos aquí los elementos numéricos, el volumen facturado, volumen negociado o volumen entregado a los clientes de las ventas. ¿Por qué hay altibajos? Y esos altibajos, pues, es donde entra el método de factores a darnos alguna explicación, o sea, los ajustes al presupuesto, más todos los demás elementos que tenemos que tomar en consideración a través de este método de factores. El método de factores, pues, es el que más usan las empresas cuando afinan sus proyecciones. Le podríamos llamar de esa manera, afinar las proyecciones o los pronósticos de ventas, porque aquí ya cambia la situación. La estructura del método de factores es como que habláramos de un estado financiero. El balance general y el estado de resultados tiene una estructura: activo, pasivo y patrimonio, ingresos menos gastos. Entonces, siempre van a haber unas ventas base. Vimos dos ejercicios de cómo esto se venía calculando. Más o menos los factores de ajuste favorables o desfavorables al presupuesto. ¿Qué características dijimos que tienen los factores de ajuste? Que son operaciones no recurrentes, no repetitivas en forma ordinaria. Son operaciones que alteran las ventas normales. Lo que ya vimos, bloqueos, por ejemplo, que impiden la operación normal de una empresa, afectan históricamente, esperamos que no afecten a futuro. Y luego, los pedidos no recurrentes también. Y eso nos lleva a ventas ajustadas. Luego hay factores de cambio. Los factores de cambio son reacciones que tiene la empresa para atender la demanda. Cambian los gustos, las modas y preferencias del consumidor. En época de frío o en época de calor. El cliente necesita que le hagamos entregas a domicilio, pues hagamos ese cambio. Así fue como nace en todo el área de restaurantes la entrega a domicilio. Hoy ustedes ven, por ejemplo, en un factor de cambio, las ventas en línea. Y hablamos, por ejemplo, del famoso carrito o la carretilla como Walmart y otra cantidad de negocios. Y luego de que nosotros hacemos el pedido, lo pagamos, ni nos movemos de nuestra casa y ahí lleva el pedido. Ese es un factor de cambio.
los cambios en la manera de remunerar a los vendedores, el control de calidad y luego los factores corrientes. Los factores corrientes son considerados como el impulso aumentativo que tienen las ventas hacia vender más unidades en cada periodo, pero suspendimos anteriormente. O sea, esta es la sobrevivencia que tienen las empresas en el mercado. Y eso ya tenemos unas ventas después de factores. El efecto de fuerzas económicas generales lo que tiene es que nos trae a decir que hay cosas externas que no podemos controlar. La demanda, la inflación, el desempleo, el alza en la tasa de cambio, el alza en los precios del combustible. Eso contrae ventas. Entonces, al momento que se hace el método de factores, aquí interviene un equipo de personas. Ya dijimos los vendedores, los supervisores de ventas, los gerentes de ventas, tiene que intervenir el financiero, hay que escuchar qué piensa el contador general de la empresa, el equipo de contabilidad, los de mercadeo, los de publicidad, y entonces ahí, en el efecto de fuerzas económicas generales, alguien puede ser el asesor económico de la empresa que va a ayudar en eso. Luego, la influencia de administración. Ese es el trabajo de los mercadólogos. Políticas de precios, políticas de publicidad, políticas de crédito. Ahí vienen las famosas promociones y que las escuchamos todos los días en los medios de comunicación. Si usted se lleva tres productos, el tercero es a mitad de precio. A los mayoristas, precios especiales. Lo que vemos constantemente en restaurantes. Si usted paga con una tarjeta X, se le ayudará. Se le ayudará en esto y esto, en beneficios de uso de una tarjeta. Esa es una política de precios, es influencia de la administración. Y a través de la campaña publicidad nos enteramos de ella. Y eso nos lleva a un presupuesto de ventas en unidades. Luego, como vimos en la estructura del estado de resultados, venimos de las ventas hacia abajo. Entonces, si ya sabemos cuánto vamos a vender, ya podemos hablar de cuánto se va a programar en producción. Y esta es nuestra fórmula. La producción es igual a las ventas estimadas más el inventario 2 deseado menos el inventario 1. Ahí tenemos tres datos. Las ventas estimadas, que es lo que esperamos tener al cierre. El inventario 2 deseado, que es lo que vamos a proyectar como existencias o sobrante al final en bodega. Y el inventario 1, que viene del periodo histórico. El inventario del 31 de diciembre de 2024, base para hacer el presupuesto de ventas de producción del año 2025. Y el inventario 2, pues lo tenemos en rojo aquí, resaltado, porque hay que proyectarlo también. Y aquí podemos identificar algunos iniciales de la fórmula. P, presupuesto de producción, ventas estimadas o ventas presupuestadas, el presupuesto de ventas, inventario 2 deseado, inventario final del periodo presupuestario y el inventario 1, el inicial del periodo presupuestario, o sea, el final del ejercicio inmediato anterior. Se debe proyectar el inventario final deseado y ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a la rotación histórica. ¿Cómo se calcula la rotación histórica? Pues primero que ya tenemos proyectado el inventario, tenemos que hablar también de que hay que hacer programas de producción. Así como hicimos índice de variación para distribuir ventas, la forma de distribuir la producción puede ser estabilizada o variable. La producción estabilizada, que se hace con base en el tiempo, esta puede ser producción diaria, semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral. Estabilizada porque todos los periodos aquí indicados vamos a tener una meta de producir exactamente lo mismo. La producción variable la podemos expresar a través del comportamiento de las ventas o la rotación de inventarios. Y entonces aquí tenemos los datos que ya fueron vistos el día miércoles y ahorita pues hacemos un recordatorio. Las ventas pasadas del 26, 425,000 unidades. Inventario de enero 26, 80,000. Diciembre 2026,
90,000. La estimación de ventas o presupuesto de ventas del 27 va a ser de 460,000 unidades. Calcule la producción del año 2027. Entonces, hablamos aquí de la rotación. ¿Cuál es la rotación histórica? Pues la rotación histórica es un indicador del número de veces que se repone el inventario, del número de veces que rota el producto. ¿Y cómo se hace? Pues se hace a través del promedio de inventarios. Tenemos el inventario de enero, 80,000, inventario de diciembre, 90,000. 170,000 dividido 2, eso quiere decir que el inventario promedio del año histórico es de 85,000 unidades. Y aquí ven ustedes cómo llegamos a tener el inventario final deseado de nuestra fórmula. 170,000 dividido 2 es 85,000. ¿Cuál fue la rotación del año 2026? Dividir 425,000 unidades vendidas dentro de 85,000. El inventario rotó 5 veces en el año. ¿Ese 5 qué indica? Que si el volumen de actividad del año 2027 es parecido o se mantiene en los mismos niveles, ya tenemos un indicador de a cuánto debe sobrar en bodega al 31 de diciembre de 2027. En esas condiciones decimos 460,000 dividido 5, nuestro inventario proyectado es de 92,000. Entonces, aquí aplican ustedes la fórmula. Ventas estimadas 460,000 unidades más 92,000 del inventario 2 deseado, menos inventario 1, 462,000 unidades. Y ahí tenemos la respuesta a la producción. Luego, hablamos que la producción también hay que distribuirla, o sea, hay que hacer un programa de producción, porque estas 462,000 unidades no se van a producir en un solo día, porque las ventas estimadas de 460,000 unidades tampoco se despachan en un solo día. Entonces, la primera forma de distribuir la producción es la producción estabilizada, en base al tiempo. 462,000 unidades dividido 4 trimestres. Y luego vimos el proceso de construir este cuadro, que este ya es un programa de producción. La producción más el inventario 1 menos las ventas. El inventario 2 de marzo, inventario 1 de abril. Y así sucesivamente. Y como dijimos, estos cuadros de programa de producción estabilizada y producción variable tiene prueba. No hay suma vertical en el inventario 1 y el inventario 2. Es una relación aritmética horizontal, donde hay sumatoria verticales en las ventas y en la producción. Aquí ven ustedes la producción en base a ventas. La producción en base a ventas, como repetimos, se basa en el criterio de decir que si las ventas son el 100%, la producción va a ser más o menos de ese 100%. ¿De dónde sale esa relación? De lo que vimos en Finanzas 1 en el estado de resultados en porcentajes integrales verticalmente. Toda la vida las ventas son el 100% y luego todo se relaciona con ese 100%. Si los gastos son más del 100%, la empresa tiene pérdida. Si los gastos son menores al 100%, la empresa tiene ganancia. Y si son iguales, hay un punto de equilibrio. Ese criterio aplicamos aquí en las ventas. Para eso, pues ustedes van a tener en el ejercicio, laboratorios y casos, las ventas por mes, por trimestre, por cuatrimestre, y lógicamente sacan un factor, como lo vimos, producción 462,000 dentro de 460,000 y multiplicado directamente por las ventas de cada periodo. Y luego la construcción del cuadro. En la construcción del cuadro ustedes dicen producción más inventario 1 menos lo que se vende, lo que sobra. O el inventario 2 o margen de seguridad en bodega al final del periodo. La rotación de inventarios también es una producción variable. Aquí ven otro cuadro con la misma estructura. La producción, la columna del periodo de ventas, la producción, inventario 1, inventario 2, pero este se llama proceso de producción variable de máxima seguridad, donde ven ustedes que está quedando en el inventario 2 lo que se va a vender exactamente en el siguiente periodo.
Entonces, este se construye, digamos, llenando primero la parte de los inventarios para después encontrar la fórmula de la producción. Aquí volvemos a la fórmula original, porque nos basamos en las ventas para dejar unidades en inventario. Y así están los tres criterios vistos el día miércoles. ¿Y para qué nos sirve este programa de producción? Sea estabilizada, variable en ventas o variable en inventarios, nos sirve para poder calcular el consumo de materiales o el consumo de materia prima. Entonces, venimos y hicimos consumo de materiales o consumo de materia prima. ¿Por qué lo vamos a poder hacer? Porque ustedes ya tienen un programa de producción. Entonces, consumir y aquí vamos avanzando en el contenido de unidad 3, el presupuesto por área de responsabilidad. ¿Cómo calcular las ventas? Método estadístico, métodos de criterio y método de factores. En base a las ventas ya podemos tener una estimación de la producción en unidades. Pero la producción en unidades tiene una fórmula en donde ya tomamos en cuenta dos inventarios. El inventario 1 del periodo presupuestario y el inventario proyectado o inventario deseado. Ahí ya tienen ustedes la producción en unidades. Y en base a esa producción en unidades, ustedes dicen la producción, mano de obra, materia prima y gastos de fabricación. Vamos en una secuencia. Ya tenemos cuánto se va a subir y aquí viene que una vez ustedes tienen las unidades a producir, ya pueden calcular el consumo de materia prima. Aquí nos metemos ya al tema de costos, a la parte que ustedes ya vieron en un curso anterior, donde el consumo de materia prima nosotros lo llevamos a volumen, unidades a producir por el consumo unitario. 15,000 pantalones por una yarda de tela. Y ahí sacamos nuestro consumo. ¿Cuánto va a ser? Esto nos conecta con el otro curso. Ustedes vieron en una de las contabilidades materia prima consumida establecida a través del CARDEX. Compra de materia prima, luego el consumo y el saldo en inventario. Pero ustedes lo vieron en un CARDEX, el promedio ponderado, el PEPS, el WEPS, y eso pues ya está en otro curso, pero ustedes aquí van a calcular el consumo de materia prima y eso pues lógicamente hay un estándar aplicado por unidad, por cantidad de producto a fabricar. Luego que ya tienen ustedes el consumo de materia prima, ya van a estar en capacidad de hacer la compra de esa materia prima. Y esa materia prima pues interviene el consumo de materia prima y los inventarios de materia prima, tal y como interviene en la producción. Entonces, la fórmula de la materia prima a consumir es unidades a producir por el consumo unitario. Luego aquí está la fórmula de la compra de materias primas. La fórmula de compra de materias primas es igual a decir consumo de materia prima más inventario 2 deseado de materia prima menos el inventario 1. Se parece a la fórmula de la producción. Estamos hablando en un caso de volumen de producto terminado en esta fórmula, mientras que en esta hablamos de materia prima en unidades, en docenas, en metros, en yardas, en litros, en galones. Y lo que se dan cuenta es que aquí dice consumo de materia prima. Lo que cambia de la otra fórmula son ventas estimadas. La denominación es lo que nos cambia, pero ustedes para calcular la compra de materia prima dicen ustedes, ¿cuánto voy a consumir de materia prima? Lógicamente, multiplicaron las unidades a producir por el estándar. Y ese es el consumo. El inventario 2 deseado de materia prima se proyecta igual que el inventario 2 en unidades de la producción. Idénticamente, y luego el inventario 1 son manejos idénticos en esa proyección y lo comparamos con esta fórmula. O sea, solo estamos cambiando denominaciones. Luego vienen fórmulas derivadas. Ustedes no necesitan prácticamente un formulario para esta parte porque son relaciones muy concretas. La venta estimada más el inventario 2 deseado les dice a ustedes cuánto necesitan
menos el sobrante del periodo anterior o el inventario 1 es lo que hay que producir. De esta fórmula salen las siguientes. Las ventas. ¿Cuáles son las ventas presupuestadas? Si lo quisiéramos saber al revés en un caso, la producción más el inventario 1 es un total disponible, menos el inventario 2, lo que sale de bodega, lo que facturamos. Ahí está una transposición de términos, pero la lógica es el manejo del efectivo, por ejemplo. Cuando ustedes dicen saldo inicial de caja y bancos más entradas, es el sinónimo de producción. Producción igual a entradas de efectivo. Si lo viéramos en valores monetarios en el libro de caja y bancos. Producción más inventario 1, total disponible. Menos lo que sobra o queremos que sobre en bodega al cierre del ejercicio, las ventas. De esa cuenta también aquí sale la otra fórmula. El inventario 2 es igual a la producción más inventario 1 menos las ventas. Producción más inventario 1, total disponible, menos el total de salidas, encontramos lo que sobró o lo que quedó o queremos que quede en bodega, porque estas fórmulas aplican al periodo presupuestario y también al periodo histórico. ¿Y cómo encontramos el inventario 1? El inventario 1 es igual a las ventas más el inventario 2 menos lo que se produce, es lo que venía del periodo anterior. Entonces, es solo una lógica para que ustedes la manejen en relación al proceso de cálculo que pudiera presentarse. Y luego, pues ya hablamos de la compra de materia prima, que materia prima consumida más el inventario 2 deseado menos el inventario 1, la compra, las fórmulas se parecen, se maneja la misma lógica, porque todo va relacionado. Entonces, estas son las fórmulas que necesitamos explicarles como variables de la anterior para las consideraciones que ustedes deben de tomar en cuenta. Y lo estamos viendo como un repaso. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Comentarios? Si no, vamos a dar una explicación breve de lo que es su trabajo de investigación. A ustedes, para el día del examen, les piden presentar los métodos estadísticos prácticamente relacionados con el pronóstico de ventas. Todo esto nos lleva a la ecuación de la línea recta, lo que le llamamos Y calculada. La fórmula, pues, ustedes tienen ya sus apuntes de matemática estadística y es esta, digamos, la fórmula de la Y calculada. Ya dijimos cuáles son los elementos de la fórmula. Y calculada es la respuesta al problema. A, las ventas base. B, el factor de acumulación, que ya dijimos que pueden ser ventas crecientes o decrecientes. Les puede dar negativo, no se vayan a sorprender, pero las ventas en veces pueden venir a la baja. X es el valor de la variable que determina el dato que se debe encontrar. Las opciones de proyección que ustedes tienen que investigar son la tendencia simple, el semipromedios y el mínimo. Pues van a tener el caso de los años pares y el caso de los años impares. Son proyecciones numéricas basados en la ecuación de la línea recta, pero explicado de esta manera. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues conseguir cantidades para hacer el ensayo, pero háganlo con cantidades pequeñas. Aquí tenemos 27,000 unidades, pues alguien lo puede hacer con 30, 40, 25, de cifras de 2 o de 3 dígitos, para que sea fácil de elaborar, y esto sí lo pueden hacer en hoja Excel para juntar los cuadros. Luego lo que se quiere es que ustedes expliquen y decir que los métodos estadísticos son eminentemente numéricos en las proyecciones, que no toman en cuenta efectos cíclicos, efectos de fenómenos externos, ni los impulsos que la administración pueda hacer a través de sus políticas. ¿Y en qué puede fallar? El año 20, 21, 22 y 23
hay un comportamiento de que las ventas en el 2021 fueron mayores que el 2022 y en el 2023 se recuperaron. ¿Qué es lo que hace ese altibajo? ¿Qué es lo que hace? Y aquí podemos ver también el 16, el 17 y el 18. Vendimos 27,000 unidades en el 16, pero en el 17 bajamos y luego en el 18 empezamos a subir. ¿Qué es lo que pasa en los métodos estadísticos? Y ahí, pues, ahí se recuerdan de que hay años pares y años impares. En la RAD les dejamos un enlace de series cronológicas que es muy completo, creo que es del licenciado García, del curso de estadística. Ese lo pueden tomar como referencia bibliográfica. Y el requerimiento, pues dice, en base a esto que tenemos aquí, les dicen a ustedes, encuentre las ventas proyectadas de los años 2024 y 2025. Y las formas de hacerlo, tendencias simples, medios y mínimos cuadrados. Y aquí ya nos aparecen estas fórmulas, ¿verdad? En la sumatoria de y es igual a NA más B por sumatoria X al cuadrado. Sumatoria XY igual a sumatoria de X más B por sumatoria de la X al cuadrado. Entonces, esta es una fórmula estadística que ustedes la tienen que tomar en consideración, resolver su ejercicio. Entonces, esta es la clase que necesitábamos darles el día de hoy, refrescar los aspectos explicativos de lo que ya hemos venido trabajando en días anteriores. El día lunes vamos a ver el tema de consumo de materia prima y agotar el presupuesto de producción, y el próximo pues les vamos a dar una explicación de los métodos estadísticos, cómo pueden ir ustedes en sus referencias para trabajar el proceso ya de cálculo de semipromedios, tendencia simple, series cronológicas, porque hay mucho material. Ustedes tienen mucho material de series cronológicas. Incluso creo que ustedes pasaron en el examen final de estadística resolver esos ejercicios. Entonces estamos aquí. Si hay alguien que tenga dudas, preguntas, comentarios o que quiera agregar algo más al contenido de los temas, estamos para escuchar. Buenas noches, Sí, buenas licenciado. noches. Mire, tal vez me estoy anticipando un poquito, pero tengo algunas dudas con el tema esa estaba viendo en esta última presentación, usted tiene varias fórmulas. Mi pregunta es para el día del examen, primero, ¿se puede uno llevar fórmulas y también los cuadros ya realizados o solo o no se van a permitir hojas? Lo que se va a permitir que usted tenga en el día del examen, que es el más complejo, es el método de factores. Ahorita vamos a buscar aquí. Esta pequeña estructura, esta la proyectamos. Esta estructura se les va a permitir el ingreso, que ustedes la tengan. Luego la fórmula del presupuesto de producción, esa se las vamos a poner en el pizarrón. Esta se la vamos a poner en el pizarrón para que ustedes hagan todo el apoyo en esto. Esta estructura, pues hagan un subcuadrito, hagan una hojita, tener la estructura. Eso no afecta en nada, ustedes van a ir leyendo el enunciado y lo clasifican. Esto pueden hacer su cuadro en la mejor manera que ustedes tengan, lo que está en pantalla, porque eso les orienta a ustedes más o menos qué es cada cosa. Esta fórmula se las vamos a poner en el pizarrón. Y de ahí pues ya se da todo lo demás, ¿verdad? El formato de estos cuadros que están aquí, que son producción estabilizada, pues lo pueden tener en una hoja cuadrícula o como ustedes lo consideren, o subrayado en computadora, también lo pueden hacer.
porque después ustedes lo tienen que llenar. Lo único es que sean previsores, ¿verdad? El cuadro no tiene más de 2, 4, 6 columnas, pero sí puede tener más líneas. Si les dan las ventas de los 7 días de la semana, por ejemplo, debería tener 7 líneas. Entonces hagan su cuadro con su formato para tenerlo y después ir trasladando los datos. Eso es lo que pueden tener ustedes para trabajar. Lo mismo en el índice de variación estacional pueden tener ustedes el formato del cuadro, ¿verdad? Porque ese cuadro sí, a ustedes les van a dar el periodo, les van a dar las ventas de 2 o 3 años y luego las 5 o 6 columnas ustedes las agregan, ¿verdad? Entonces, al momento de que eso pueden agregar. Pero siempre piensen en más líneas. Las columnas sí son fijas, ¿verdad? Que no cambian. Muchísimas gracias, licenciado, Chicos, muy ¿verdad? amable. En la parte de la producción, como hemos dicho, no cambia. Entonces eso a ustedes les va a ganar unos segundos ya tener un formato de estos. Lo único es que piensen en que puede tener más de 4 líneas, ¿verdad? 6 meses, por ejemplo, los requisitos no son muy grandes porque sería un examen kilométrico de las 6 de la tarde a las 10 de la noche, entonces los ejercicios son bastante prácticos. Y para el método de factores, como ya dijimos, ¿verdad? Ustedes pueden tener este esquema, que eso no es ninguna limitación, porque después en factores de ajuste, ustedes dicen, cuando tengan el enunciado en sus manos, ustedes van a ir a leer y dicen, esto ¿dónde lo clasifico? En ajuste, en de cambio, alguien le, en lugar de, alguien le puede agregar aquí literales, ¿verdad? Así como hacemos las cédulas de auditoría. Entonces, este es, para mí es un para A va a ser de ajuste, el B es de cambio, el C es corriente y así, como ustedes lo consideren más apropiado manejar. ¿Alguien más, jóvenes? Esta presentación la vamos a agregar, a subir a la RAD también, para el enlace para que ustedes la puedan volver a ver, porque es un resumen de todo lo anterior a lo que hemos llegado en la parte explicativa. ¿Alguna otra consulta más, jóvenes? Y si no hubieran consultas, pues el día de hoy era una clase adicional que quisimos tomarnos el tiempo para que ustedes refuercen esta parte y podamos seguir avanzando el día lunes y miércoles y agotar todos los temas que ya vienen para el examen parcial. Y luego, pues, la explicación que dábamos el día anterior es que ya del 13 de septiembre en adelante, del 13 de febrero en adelante se nos vienen los exámenes. Y ahí, pues, nos vamos a quedar con clases virtuales, avanzando en los otros temas. Luego, en marzo se nos viene el segundo parcial, se nos viene la Semana Santa, y del 2 de mayo en adelante empieza el periodo de cierre con pruebas finales. Entonces, el semestre realmente es muy breve, nos ayuda, nos exige correr lo más que sea posible y con la mayor cantidad de ejercicios.